Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos por segunda ocasión a un amigo, Danilo Velastegui Carrasco, asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Ambato. El tema que vamos a analizar hoy día es el cielo y la tierra, en sus numerales 325 a 327. A nombre de este programa expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hace posible este programa. Danilo, muy buenas tardes y bienvenido a este programa. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Gracias por esa continua presencia de ustedes en este caminar, así como el programa lo dice, un pueblo que camina, y esta constancia por seguir el programa, y no solamente el programa, sino por seguir este espacio de formación y maduración en la fe. Estoy a sus órdenes, Juan. Listo, muchas gracias. Vamos primero a conocer un poco de su vida, de sus actividades. Tenemos que conocer quién es el invitado para saber lo que nos va a explicar. ¿Quién es Danilo Velastegui Carrasco? Híjole, sí está muy larga la pregunta. Muy bien. Bueno, mi nombre es Marco Danilo Velastegui Carrasco. Nací allá por el año 69 aquí en Ambato, y soy en el momento un laico comprometido. Antes hice mis estudios de teología, filosofía y teología en el Seminario Mayor San José. Me ordené de sacerdote y tuve una vasta experiencia como sacerdote, 15 años de sacerdote. Incluso estuve fuera del país en misiones dentro en Suiza con las comunidades de lengua hispanohablante. Pero luego, en respuesta a mi actuar de conciencia, decidí dejar el sacerdocio, formar mi familia. Me encuentro en plena comunión con la Iglesia, recibí de las dispensas desde el Vaticano, y pues hoy apoyo directamente aquí en la pastoral universitaria de la PUCC de Ambato. También estoy parte del equipo bíblico de la diócesis de Ambato, y también apoyo como asesor en el Centro Bíblico Verbo Divino. Así que estoy metido dentro del mundo de la fe, que me gusta mucho. Mi familia me apoya bastante en este punto, se sienten a la vez realizados porque es como parte de este proceso de compromiso y de respuesta de Dios a las situaciones cotidianas de la vida, ¿no? Entonces, pues estoy aquí para servirles. Es un poquito, a breves rasgos, quién soy. Y pues bueno, ¿qué más podría decir, no? Mientras Dios me permita apoyar el caminar de la iglesia, me permita ser parte del proyecto anunciador del Evangelio, estoy a plena disposición. Excelente, muchas gracias. Tenemos una persona con mucha solvencia en el tema que vamos a analizar. Muy bien, Eh, el tema sí. de hoy es el cielo y la tierra, pero voy a dar lectura, como todos los sábados, a nuestra cita bíblica escogida para el día de hoy, Jeremías 32, 17, que dice: Ay, mi Señor, tú hiciste el cielo y la tierra por tu gran poder, con brazo extendido. Nada es imposible para ti. Como el tema que vamos a analizar es el cielo y la tierra, vamos a pedirle a nuestro invitado, Danilo, que nos haga una breve explicación de todo el tema en manera de introducción.
Y una breve explicación sobre este tema tan, aunque parece una frasecita de 2 palabras, 3 palabras, pero es un tema muy amplio y donde se asienta mucho nuestra fe y, si vale decir el término también, donde se mezclan muchas cuestiones, ¿no? Un poco nuestra cultura occidental nos hace mirar el cielo y la tierra desde otra perspectiva, el mundo bíblico nos habla desde otra perspectiva y nos toca a nosotros como conjugar estas 2 cosas de una manera muy interesante. En muchos lugares ha dado conflictos sobre el tema del cielo y la tierra, porque por un lado no se trata solamente de decir el cielo es así o asado y la tierra es esto o aquello, sino junto con ello, como es parte del primer artículo del credo que dice creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, entonces va unido a esas partes de la creación. El tema del cielo y de la tierra va de la mano con el creador. Y ahí surge un punto de ruptura a veces, cuestionamiento a veces, el mirar desde el punto de vista cientista, o se quiere mirar desde el punto cientista a la Biblia, y hacemos a veces decir a la Biblia cosas que no es. Entonces es un tema muy apasionante y claro, el corto tiempo que tenemos del programa nos va a dar como unas pinceladas, va a ser como abrebocas para invitar a los creyentes a investigar más, a buscar más. Y si hoy queda con dudas, bendito sea Dios que quedó con dudas. La idea es eso, quedar con dudas, pero no para decir, y ahora me salgo de esta cosa y nunca más vuelvo al programa con Juan Zorrilla porque me la embarró toda, sino, porque, si no es un compromiso para profundizar y madurar en la fe. Eso es muy importante, la maduración de la fe. Pero la maduración de la fe, como nos dirá el apóstol Pedro, exige dar razón de lo que yo creo. Razón de lo que creo. Y pasamos de una fe de costumbres y tradiciones a una fe de reflexión y a una fe que nos lleva a un compromiso auténtico. Y aquí estamos en uno de esos puntos que son un poquito medio, digamos, de rompimiento, si vale decir el término, y que exige sí tener las cosas un poquito claras. Espero yo, con lo que vayamos a hablar, precisar algunas ideas que tenemos al respecto, Juan. Perfecto, muchas gracias. Voy a dar lectura al primer numeral para su análisis. Como son 3 numerales, tiene todos los 50 minutos para explicarlos. El primer numeral, el 325, dice: el símbolo de los apóstoles profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y el símbolo niceno-constantinopolitano explicita de todo lo visible y lo invisible. Danilo, por favor, ahora sí tiene cancha abierta para explicarnos este numeral. Bueno, no quisiera hablar de la historia de los sínodos y de los concilios, porque este sería un buen tema, don Juan, para proponerlo y después de estudiarlo, que quedaría muy bueno. Pero estos dos credos, ¿sí? Estos dos concilios, ante todo van a determinar más o menos hacia el año 300, entre 300 y 400, van a determinar el credo que nosotros tenemos, ¿sí? Nuestra profesión de fe. Y aquí hay que tener en cuenta un detalle muy especial. Para este año 300, la iglesia ya ha crecido y madurado mucho, la iglesia. La comunidad cristiana en 300 años ya se extendió casi por todo el mundo conocido a ese momento. Y es más, está entrando en un proceso de reflexión sobre sus principios fundamentales de qué es lo que creo y cómo debo creer. No se trata solamente de la predicación del evangelio que está en el querigma, ¿sí? Y que se dio en los primeros años en las comunidades cristianas que nos narran Hechos de los Apóstoles y que más o menos la primera generación, segunda y tercera generación, es decir, hasta el año 100, hasta el año 200, 100, 150 después de Cristo, fue formando. Pero después ya, y por no decirlo desde el año, antes del año 100 hasta el año 200, ya fueron apareciendo las primeras controversias y dudas sobre
a ver, aquí hay que poner unos puntos claritos. Es tanto así que el Evangelio de Juan empieza a determinar muy claro este principio de si Jesús es Dios y hombre a la vez o solamente es hombre y solamente Dios. O sea, y ya se encuentran estos temas claros y que va a generar luego algunas herejías. Y entre muchas de esas situaciones, la iglesia fue dando respuesta ante esos problemas de herejía, fue dando respuestas concretas a través de los concilios. Es decir, la doctrina, la fe va a expresarse de esta forma y debe entenderse de esta manera. Una primera cosa. Y de ahí van a nacer el credo. Y una cosa muy importante también es que la fe cristiana, el camino, la iglesia cristiana, sí, el principio iglesia cristiana, después iglesia católica, y vamos a decir, porque todos los cristianos nos llamamos, somos creyentes en Jesús, y luego va a estructurarse las iglesias, pero bueno, eso también es otra historia. Hay que tener en cuenta un poquito el paso que va haciendo de la cultura judía a la cultura greco-romana. Y eso es otro tema que hay que tenerlo bien claro ahí, porque el credo niceno-constantinopolitano y el símbolo de los apóstoles va a expresarse en categorías griegas, ¿sí? En la filosofía griega platónica y en la filosofía griega aristotélica. Y entonces, claro, ahí a ver cómo armamos este punto teniendo presente que la cultura judía en la que es escrita la Biblia, en la que Jesús vive, en la que se manejan las primeras comunidades cristianas, entra a este mundo y ellos tienen otra forma de pensar distinta, otra forma de concebir la vida, otra forma de entender la cosmovisión. Ahí entonces es necesario ir precisando, y es lo que hicieron los santos padres, sí, por eso se llaman los padres de la iglesia, fueron estructurando las formas como había que creer. Y ese es el punto entonces de esta parte del símbolo de los apóstoles o el credo que nosotros comúnmente lo llamamos y que lo rezamos todos los días domingos después de la homilía como una forma de profesar una respuesta que da la gente a la explicación de la palabra de Dios. La gente dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es la respuesta que yo doy, de que eso está parte de, está dentro de esta explicación de la palabra de Dios. Y por eso estoy en este templo, y por eso yo soy parte de esta comunidad cristiana, y por eso yo bautizo a mis hijos, y por eso yo recibo los sacramentos, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hacemos como creyentes. Ahora bien, en el credo va a expresar esta palabrita. Dice, Dios es el creador del cielo y de la tierra. Esto es algo muy interesante. Creador. Una cosa que hay que entender, y yo quisiera aquí regresar al mundo bíblico un poquito, es que los judíos o la cultura bíblica no parten del credo como nosotros partimos del credo de la creación. Sí, nosotros partimos desde la creación como el origen de todos. Es como nuestra línea es como de cero, vamos subiendo. La cultura judía y el mundo bíblico parte de un hecho histórico liberador. ¿Sí? En el libro del Deuteronomio va a decir el Shema Israel, ¿sí? Escucha Israel, ¿sí? El Señor es tu Dios y Él te sacó de Egipto, país de esclavitud. Entonces, el credo judío, el credo bíblico es un credo basado en el hecho de la liberación histórica del pueblo de Israel del dominio de la esclavitud de Egipto. Pero otra experiencia muy fuerte que vivió el pueblo de Israel fue la deportación a Babilonia, más o menos por el año 500 antes de Cristo, donde aquella promesa que Dios hizo a Abraham de darle tierra, descendencia y mantenerlos como una sola nación, se rompió en este año 500 antes de Cristo, y el pueblo quedó sin tierra, sin templo, sin rey, quedó en la calle, literal. Y le tocó reformular todas las ideas y todos los pensamientos religiosos de la época, su teología. Y ahí surge la idea de que antes de la libertad, Dios, para darme la libertad porque me ama,
de la esclavitud, primero tuvo que crear un lugar donde se va a dar esa libertad, un espacio donde se asienten los seres humanos. Y entonces surge la idea del Dios creador, ¿sí? Surge. Y aquí entonces es donde nosotros, con nuestra fe cristiana, toma este punto desde el mundo judío. Dios es el creador del cielo y de la tierra, es decir, de toda la realidad, en donde se da este proyecto amoroso de Dios. Dios crea no porque está solo y no tiene con quién jugar ni con quién distraerse. Dios crea porque ama, es una expresión de su amor. Y lo crea libremente, no porque no tenga, no porque nadie le obligue, no, él lo crea libremente y es una exteriorización de su yo amo. La forma más hermosa de expresar el amor es creando, no destruyendo. Sí, nosotros hoy, disculpe que haga un pequeño paréntesis, vemos las situaciones actuales y cualquier situación actual donde se está viviendo situación de violencia. No puedo decir que mis gobernantes me aman si genera una situación de violencia o propone situación de violencia. O sea, en ningún momento. La expresión de amor es crear para que haya vida. Y tan hermosa es la creación que Dios va diciendo en esos escenarios diarios de esos 7 días, como relata el libro de Génesis, vio Dios que era bueno. O sea, es algo, un detalle tan grande que lo entrega al ser humano. Y yo quisiera empezar desde esa parte, ¿no? Y no solamente crea lo visible, lo tangible, teniendo en cuenta esta dimensión aristotélica de que la realidad es la verdad, ¿sí? Sino también aquella cosa que no se puede ver ni palpar. Sí, bueno, recordemos, ¿no? O sea, nosotros estamos en el año 2020 y estamos en una sociedad muy tecnologizada, muy científica, muy pragmática, que todo tiene que pasar por el laboratorio. Pero en el año 300, donde se formuló el credo, no existe esa forma de pensar. Sí, no existe esa forma de comprender la realidad. Peor aún en el mundo bíblico, ¿no? El mundo bíblico no tiene esa forma de mirar la realidad, de cosmovisión. Y claro, ahora nosotros sí hacemos esa diferenciación de lo visible, aquello que pueden ver mis ojos, palpar, tocar, medir, pesar, y lo invisible, aquello que yo no puedo ver físicamente. Y claro, surgen en nuestra mente muchas cosas, ideas, ¿no? Fantasmas, diablos, ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para expresar toda esa realidad, se va expresando a través de estas palabritas, ¿sí? Es decir, Dios ha creado todas las cosas. Alguien por ahí puede estar diciendo, entonces creó el mal. Entonces creó al diablo. Entonces Dios es un malvado que va creando las cosas y crea también el mal para solamente joder la vida del ser humano, disculpando a los radioyentes. No es eso, ¿no? El mal es la ausencia de bien. Sí, es como la oscuridad, es la ausencia de la luz. Entonces lo mismo pasa con el mal. Y claro, el demonio es la personalización del mal. Es lo que yo un poquito podría expresar en esta pequeña introducción, ¿no? Ahora, claro que hay que tener en cuenta un detalle de que no es que exista alguien que obligue a crear a Dios algo o que Dios se sienta, como digo, bueno, aunque esto ya lo íbamos diciendo, que se sienta necesitado de crear. No. Es simplemente la expresión de su amor. Y esto que quede bien claro, es la expresión del amor que Dios tiene, ¿sí? La que genera la creación, la que genera este poder creador. Recordemos lo que nos dice la primera carta de Juan, que Dios es amor. Y eso es lo que está expresada en la creación. No nos imaginemos la creación como algo, qué sé yo, una construcción o un Dios que con muchos planos está generando, ver qué es lo que hace, simplemente para demostrar poder. No se trata de demostración de poder, se trata de la creación de expresión de amor. Ahora, la gran pregunta que deberíamos hacernos hoy día también es, ¿cómo estamos nosotros siendo recíprocos al amor? No tanto porque el otro, el amante, en este caso Dios, el amante con mayúsculas, Dios, necesite
que nosotros le digamos te amo. No, no, él no necesita. Es como el amante que ama de verdad. Él no necesita que le digan te amo. Simplemente ama. A veces dicen, pero ¿por qué sigues amando? Mira cómo te hacen. Yo simplemente amo. Y es lo que nos dice en la Biblia, ¿no? En muchas partes nos habla de ese amor inmenso de Dios que dice que esa imagen muy bonita en Ezequiel, donde dice, yo lo rescaté de niña, lo cuidé, y claro, ya de grande se fue tras otros dioses, tras otros seres, pero yo lo seguí amando, lo sigo esperando. Es la misma expresión del amor, también creador. Y claro, miren cómo vamos a veces destruyendo la naturaleza, las situaciones de violencia que ensangrentan la tierra, ¿sí? Entonces, todo esto lo hacemos nosotros y no expresamos el cuidado ni el amor hacia Dios. Y el Papa Francisco lo va diciendo en su encíclica, la tengo aquí, ¿no? Laudato Si, que es necesario cuidar esta tierra. Es la única que tenemos para expresar el amor entre nosotros y también el amor a Dios. Excelente, muy buena explicación. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Danilo Velástegui Carrasco, asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Ambato, con quien estamos analizando el tema El cielo y la tierra en sus numerales 325 a 327. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 326 para su explicación. Dice así: en la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, y por consiguiente también el cielo, que es la gloria escatológica. Finalmente, la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles, que rodean a Dios. Por favor, Danilo, la explicación a este numeral, por favor. ¿Cómo quisiera un poquito explicar este numeral que es muy denso a sí mismo? Quisiera explicar esto a partir de, rompiendo las dos palabras, igual es el tema, ¿no? Primero, ¿qué es cielo? Después, ¿qué es tierra? Espero poder dar el tiempo igual a las dos cosas. A veces, normalmente, pensamos que el cielo es lo que está arriba. Claro, no nos damos cuenta un poquito la redondez de la Tierra y tener en cuenta que, bueno, siempre el ser humano, por la cuestión de la ley de la gravedad, siempre va a ver el cielo arriba y lo va a ver de color azul, sí, hasta arriba, pero alguien que esté en el polo norte o en el polo sur, se va a decir, el cielo está abajo. O sea, todo va a depender desde el lugar donde yo vea, una primera cosa. Y me recuerdo una frase cuando el primer hombre fue a la luna, no fue a la luna, dio el giro alrededor de la Tierra, Yuri Gagarin, decía, pues bueno, yo fui, pero no encontré a Dios en el cielo. Entonces, claro, ¿qué es el cielo? Entonces hay que preguntarse, ¿no? O sea, ¿de qué altura es el cielo? ¿De cuántos kilómetros de la Tierra hacia arriba es cielo? Hoy con todos los avances tecnológicos, pues, y los grandes telescopios, podemos ver millones de años luz hacia el horizonte, hacia adelante, hacia atrás. Y claro, vemos que
ya los científicos han dicho, la galaxia, la Vía Láctea, que es el que conforma muchas galaxias y sistemas solares parecidos a nuestro sistema solar, es un granito de arena, ¿no? Si va a decir el término. O sea, entonces, cuando uno mira la pequeñez de la Tierra con relación a todo ese vasto universo donde vivimos, uno dice, qué bestia, wow, ¿en dónde estoy? Primera cosa. ¿Y quién soy yo? Y claro, surge esta hermosa frase del Salmo, ¿no? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que le des poder, ¿no? Y claro, uno reflexiona y piensa y dice, Dios me puso en la tierra. Y hay una relación muy estrecha, como ya lo dice el numeral, entre el cielo y la tierra, como que en un momento determinado el uno dependió del otro. Sí, vale decir, da esa sensación, ¿no? Dios creó al principio el cielo y la tierra, dice el versículo 1 del Génesis. Y luego empieza a explicar cada una de las cositas. Pero aquí hay que entender un poquito esta cosmovisión que está presente en el libro del Génesis y la cosmovisión que nosotros hoy, hombres del siglo XXI, tenemos del cielo y de la tierra. Sí, hoy en siglo XXI, con todos los avances tecnológicos, podemos decir que el planeta Tierra es una esfera pequeñita en medio de tantísimas planetas, en medio de muchísimas estrellas, y que el cielo no es, el cielo es toda la atmósfera que nos separa. Entonces, ¿en dónde está el cielo así físicamente donde Dios vive? Pues no busquemos un planeta o una estrella a miles de años luz para indicar allá está el cielo. No. Entonces, primera cosa que hay que quitarlos de nuestra mente. Entonces, si vale decir el término, como hombres de ciencia de hoy día o pragmáticos, lo único que tenemos es la tierra, este suelo que pisamos y que podemos tocarlo. ¿Y el cielo qué es? Pues la atmósfera. Pero, ¿y entonces dónde está Dios? Flotando por ahí. A ese entonces entramos en otro estilo de pensamiento y de sentido que damos a la palabra. Y es ahí donde entra el lenguaje bíblico. Porque el lenguaje bíblico no es una expresión científica de la realidad. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de fe. La Biblia me explica el para qué existen las cosas. Me da un sentido de las cosas. Por lo tanto, entonces cambia ya la forma de pensar. Teniendo presente que la cosmovisión del pueblo egipcio cuando piensa de la creación del cielo y de la tierra es una forma muy distinta, ¿no? Entonces, para los hebreos, el cielo es como que fuera una especie de semiatmósfera que se sostiene en unos pilares sobre la tierra y la tierra a la vez está sostenida sobre otros pilares que descansan, donde está el Sheol abajo, ¿no? El ínfero, el infierno. Y claro, el firmamento, el cielo es como una especie de bóveda, digamos así, y encima de esa bóveda se encuentra Dios y los ángeles, y también está ahí el agua, y cuando se produce la lluvia se abre una compuerta y cae la lluvia, y las estrellas son como los focos pegados en el tumbado de nuestras casas. ¿Sí? Esa es la forma de pensar de ese tiempo, claro, y ahí coinciden todos cuando aparece en el Apocalipsis un dragón que con su cola barre las estrellas, pues claro, va quitando las cosas. Pero esa concepción choca con la ciencia de hoy. ¿Por qué? Porque queremos nosotros encontrarnos con un libro de ciencia y no es, sino es un libro de fe. Ahora, ¿qué se entiende entonces por cielo en la Biblia y cuál es esa misión, esa expresión? Primero, hay que tener en cuenta una cosa muy especial, de que el cielo expresa la presencia de lo divino, el lugar de lo divino. El hombre bíblico quiere poner en un lugar, así como el ser humano tiene un lugar, también quiere ponerle en un lugar, no tanto físico, sino ubicar para que las personas, cada vez que levamos a los ojos al cielo, digamos, ahí está la divinidad, allá vive la divinidad, pero no como algo alejado, sino algo que establece relación constante con nosotros. Recordemos que los ángeles en el momento del nacimiento de Jesús, los ángeles aparecen y cantan. ¿Sí? Jesús es el enviado desde el cielo.
O sea, es esa relación de que se ha roto con la presencia de Jesús y ya Dios no está abandonándonos y dejándonos allá, verán cómo se la arreglan. Sí, es verdad que la morada del cielo se presenta como ese lugar donde Dios vive y vive en las divinidades, pero no es un lugar exclusivo para un determinado grupo de personas, porque aquellos hombres justos también están en el cielo. ¿Sí? Es lo que nos va indicando la misma Biblia. Y otra cosa, con Jesús, el cielo va a adquirir una característica especial, el reino de los cielos, donde vive mi Padre. Les voy a preparar una morada para ustedes. Allá donde yo voy, ustedes van. Entonces, el cielo ante todo es aquella expresión para señalar lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es, se va a decir, la fidelidad, la gracia, la paz, etcétera, etcétera. En ese ambiente podríamos estarnos nosotros ubicando para entender la presencia del reino de Dios. Por eso Jesús va a decir, venga a nosotros tu reino. Y no es que el cielo se rompa y caiga sobre nosotros y destruya a los seres humanos. No, es la presencia de esa realidad divina que es la justicia, la verdad, la solidaridad que se haga presente aquí en la realidad terrestre. ¿Sí? Es decir, que lo divino viva acá, pero no como una imposición, sino con la apertura del corazón humano. Estamos celebrando la Pascua y ¿qué más? Celebramos el vencimiento, ¿sí? El triunfo sobre la muerte, sobre la cultura de muerte que Jesús hace. No es otra cosa sino la presencia del reino de Dios. A nosotros nos han bautizado y creo que tal vez ese tema ya lo han tocado en el estudio del catecismo y nos dice muy claro, ¿no? Que por el bautismo hemos sido injertados a la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, también nosotros hemos resucitado con Cristo. Y dice el apóstol Pablo, busquen los bienes de arriba. No es para estar buscando cosas arriba, aviones, platillos voladores. No. Se trata de buscar estos bienes de la justicia, los valores del evangelio, justicia, solidaridad, paz, amor. ¿Sí? Esos valores debemos buscarlos y vivirlos plenamente aquí entre nosotros. La expresión cielo es esa expresión de la divinidad que si el corazón humano quiere, si los hombres de buena voluntad quieren, se hace realidad aquí entre nosotros. Si no lo quiere, mire, ¿qué podemos hacer? Dios no nos pone un revólver en la cabeza y nos dice, acéptalo. No, ¿sí? Ahora, la expresión tierra, no sé si puedo seguir, la expresión sobre la tierra expresa un lugar muy concreto de aquello que es el lugar donde el ser humano desarrolla su quehacer histórico. Y el ser humano va a depender de la tierra. Sí, es verdad, Dios crea la tierra. Sí, en el libro de Génesis dice, Dios creó el cielo y la tierra, pero al crear la tierra pone como si sus reglas de juego sobre la tierra, porque el dueño de la creación es el creador, no es a los que les pone ahí para que cuiden, sino el dueño es el creador. ¿Sí? Y este creador encarga al hombre, lo dice el segundo relato de la creación, lo puso en medio del jardín para que lo cuidara. Sí, entonces la función del ser humano en la tierra es primero vivir de la tierra, no va a vivir del aire, vivir de la tierra, trabajarla, ¿sí? Protegerla, cuidarla, explotarla, pero ojo, no con esa forma de aplastar que podría identificarse la palabra dominar, ¿sí? Sino como de proteger y cuidar la tierra. Sí, proteger y cuidar la tierra. Y al cuidar y proteger la tierra, vive de ella, se aprovecha de ella, pero también tiene que tener en cuenta que no es esa visión capitalista, explotadora de que para mí todas las cosas, sino que tengo que pensar no en mis nietos, sino tengo que pensar en mis tatara, 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 tatara nietos.
y tengo que irles dejando, así como a mí me dejaron, yo tengo que dejarlos, pero mejorado. Y entonces aquí viene la responsabilidad ecológica del cuidado de la tierra, ¿sí? Que todos deberíamos tener, una primera cosa. Por un lado, entonces, hay una heredad grande que Dios pone en el ser humano, heredar la tierra. Y por otro lado, también en el punto de la tierra, es que la tierra ha sido marcada por el pecado del hombre. Sí, como es el lugar del espacio donde yo me desarrollo, y al ser este espacio donde yo me desarrollo, eh, la tierra va a sufrir las consecuencias de mi comportamiento. Entonces, al yo haber sacado tarjeta roja a Dios con el pecado y hacer lo que yo quiera, entonces la tierra sufre. Sí, sufre esas consecuencias, sufre la explotación, sufre la destrucción de bosques, sufre la destrucción por la extracción de minas, de minerales, sufre la contaminación del ambiente por mi interés que yo tengo, etcétera. O sea, y voy destruyendo los ecosistemas, voy destruyendo los animales y tantas especies que están en vías de extinción y tantos seres humanos, compañeros míos, se vale decir, de este planeta, que a mí me importan que sufran o no sufran, total, lo único que yo quiero es para mí las cosas. Entonces, esto es la consecuencia que se vive del pecado. ¿Qué hacer ante esta situación? Recordar, primeramente, este punto del libro del Génesis, donde nos dice que nos pone a nosotros como guardianes, protectores de la tierra, responsables de la tierra. Y eso exige cambiar la mentalidad. Lo expresa el Papa muy bien en su encíclica Laudato Si. Yo invito a los radioescuchas a que nos consigamos de donde sea la encíclica Laudato Si, la demos una leída y no sé si puedo hacer un ratito de propaganda. La Universidad Católica está empeñada en sembrar más de 1 millón de árboles hasta el 2024 que viene el Papa Francisco al Ecuador y quiere entregarle al Papa, mire, su santidad, hemos sembrado 1 millón de árboles con el deseo de proteger el planeta porque usted nos pide en la Laudato Si cuidar la naturaleza. Entonces, invito a las personas que quieran sembrar un árbol en su jardín, en su casa, bueno, no dentro de la casa, ¿no? Pero en sus terrenos de al lado, que sea un árbol autóctono del lugar, que lo hagan. Y si quieren estar dentro de este programa de la Universidad Católica, que se conecten de una u otra manera con la Universidad Católica y diga, vea, yo sembré, aquí está mi arbolito, la fotito que le tomé y la voy a cuidar. Ojalá los párrocos podamos incentivar en nuestros catequistas, en nuestros niños de la catequesis, para que sean ellos también y vayan y siembren un árbol. Aquí la universidad está en ese mismo sentido proponiendo programas de vinculación para sembrar los árboles. O sea, la idea es cuidar la naturaleza, al menos un pequeñito de este espacio donde Dios ha puesto para que nosotros construyamos nuestra historia y hagamos aquí real, en el hoy, la presencia del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, ¿sí? Esa sería esa parte real de la tierra. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a un espacio comercial y regresamos en un minuto. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado Danilo Velástegui Carrasco, asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nos ayuda a entender el tema el cielo y la tierra en sus numerales 325 a 327. Voy a dar lectura al último numeral, 327, que dice así. La profesión de fe del Cuarto Concilio de Letrán afirma que Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego, la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Danilo, por favor, nos ayuda con su explicación de este numeral.
Híjole, la cosa es complicada. Bueno, por un lado, aquí hay dos puntos que hay que tenerlo presente. Un punto es la creación de la nada, ¿sí? Y vamos un poquito a explicar ese punto. Dios creó todo a partir de la nada. Y el otro punto es esta creación, primero las cosas, llamémoslo así, espirituales y luego las cosas corporales, ¿no? Sí, los seres espirituales, los seres corporales, para poder encajar después en que el hombre tiene alma y tiene cuerpo, ¿sí? Ahora, ahí habría que pasarse un poquito, un pequeño interrogante, teniendo en cuenta la perspectiva antropológica actual sobre la dualidad del ser humano alma-cuerpo, o el ser humano es una sola realidad al ser persona humana, ¿no? Pero en ese punto no quisiera entrar en detalles para evitarnos complicar, que sería muy interesante trabajarlo desde el punto de vista antropológico y desde la antropología cristiana, que es algo muy importante, pero que hay que irlo trabajando así como muy despacito para que podamos entender lo que en verdad es el ser humano y cómo habría que vivirlo, ¿no? Me quiero referir un poquito a esto de la creación a partir de la nada, porque aquí se entra también en otro conflicto con las ciencias, porque las ciencias van dando de alguna u otra manera alguna explicación sobre este punto, ¿no? De Dios, de dónde empezó a crear las cosas, si había algo antes, una energía, una masa energética y de ahí explotó, etcétera, etcétera. Y la teoría del Big Bang, y dónde estaba Dios, cómo es que Dios le echó la mano a eso, Dios estaba antes de eso, o estaba después de eso, o estaba justo. O sea, entonces, ahí hay algo que hay que tener muy presente, ¿no? Primera cosa, hay que tener en cuenta lo que dicen los teólogos y lo que dice el concilio, ¿no? El concilio y los teólogos van diciendo que Dios ha creado todo a partir de la nada. Y con esta expresión lo que se pretende es negar el que haya habido algo preexistente a Dios, anterior a Dios. Claro que si hay algo anterior a Dios, ya Dios no sería Dios, sino ese preexistente, ese sería Dios, porque una de las cualidades que debe tener un ser para ser Dios es que no tenga principio ni tenga fin. Entonces, pero si tiene algo antes, ya quiere decir que no es Dios, ¿no? Entonces, una primera cosa que hay que tener en cuenta es este punto de que no existe nada antes que Dios. O sea, Dios está ahí. ¿De dónde surgió Dios? Eso no es que nadie lo sabe, sino que Dios es la existencia. Yo soy el que soy, ¿sí? Y yo soy el alfa, es el primero el que está, ¿sí? No hay nada antes de él. Y entonces una cosa que es muy importante es que la creación no surge de otra cosa que no sea Él, ¿sí? No es que Dios toma algo para crear algo. No es como el relato del Génesis, que para hacer al hombre Dios toma el barro y lo hace el muñequito. No es eso. Eso es como decir, primero estaba el barro y después asoma el muñeco, no. Entonces, la creación es la misma situación. No es que haya habido algo de lo cual Dios arma o sirve para poder hacer las cosas, ¿no? Dios crea, ¿por qué? Porque todo es desde la sustancia de Dios. Es que es eso hay que entender, ¿no? O sea, es una, si vale decir el término, una prolongación de Dios, si vale decir el término, ¿no? Es de la misma esencia, es la naturaleza misma de Dios que se hace realidad en las cosas. Aunque esto parecería un poco medio descabellado, pero así es decir, en todas las cosas yo veo la presencia de Dios. Sí, Dios está presente en todas las realidades. Uno diría, pero, o sea, uno acostumbrado al sentir y querer, yo quiero tocar a Dios. No le toca a Dios en la naturaleza, en las cosas, en los seres de la naturaleza está la belleza y la armonía. Recordar aquellas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. La presencia de Dios no es que porque yo lo demuestre existe, Dios está, pero una de ellas era la belleza y la armonía de las cosas, de la naturaleza.
¿sí? Entonces, esa armonía me está expresando la presencia de Dios, esa belleza de las cosas. Contemplemos una flor. La armonía y la belleza de eso es una expresión de la presencia de Dios. Contemplemos el atardecer, el amanecer, o sea, expresan unos paisajes hermosos, una visión hermosa. Claro, nosotros podríamos dar una explicación científica de la inmensidad de la luz, etcétera, pero o sea, eso, la explicación no me va determinando esa hermosura de las cosas, que son la presencia de Dios. Entonces, una primera cosa es que Dios produce las cosas desde su sustancia, desde sí mismo, si van a decir el término, para indicar esa acción operativa divina de Dios, distinta a cómo el hombre construye, ¿no? El hombre, ¿qué hace? El hombre toma algo de la realidad y lo elabora, algo de la realidad, a partir de una materia prima. Dios no parte de una materia prima, Él es, si vale decir, la materia prima desde la cual se hace realidad las cosas. Un primer punto sobre ese punto. Entonces, esto ante todo para comprender que ser creado es ser, y no por sí, sino por otro que me ha creado. La verdad, entonces, lo que se está queriendo indicar aquí es yo dependo de un creador. Yo dependo de un creador y él es el que me genera la armonía y genera las reglas y las leyes del actuar cotidiano. Aquí se basa la dignidad del ser humano. Para los creyentes está aquí la base del ser humano. Para los creyentes está aquí la base del respeto y el cuidado de la naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano y la naturaleza han sido creados por Dios y, y yo no soy el que voy creando y por lo tanto yo hago y deshago las cosas porque son mías, porque yo las hice. No, yo no las hice. ¿Sí? Y claro, esta es una cuestión muy importante para la reflexión sobre las acciones y actitudes que yo tomo ante la naturaleza. Este punto yo quisiera dejarlo hasta ahí para poder explicar cómo sería que el mundo y el hombre no tienen otra realidad más que ese vivir plenamente esa unión con su creador, en relación con su creador y en relación íntima naturaleza hombre, naturaleza divinidad. Es una sola realidad, si van a decir el término. Perfecto, más o menos como dijo San Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, no hay para dónde ir. No, no hay para dónde ir, o sea, no podemos salir, ¿no? Claro, para los creyentes, si alguien no es creyente, pues bueno, se escapa por todos los lados que pueda, ¿no? Muy bien, estamos en la parte final, hemos analizado los 3 puntos del tema el cielo y la tierra. Nuestro saludo respetuoso a toda nuestra audiencia, en especial a los compañeros de nuestro invitado al Departamento de la Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Ambato, a todos los laicos, organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Quiero agradecerle muchísimo a Danilo Velástegui, nuestro amigo de este programa, que por segunda ocasión nos ayuda en esta explicación. Y tenemos unos 2, 3 minutitos para que por favor nos indique cómo utilizar este conocimiento nuevo en nuestra vida, en nuestra maduración de la fe. Por favor, Danilo. Bien, gracias, don Juan, y un agradecimiento muy especial por haberme tomado en cuenta para compartir con ustedes este caminar. Y yo lo que invitaría, y yo creo que la gente también, nuestros radioyentes ya lo hacen, es una primera cosa, disfrutar de la naturaleza. Sí, disfrutar de la naturaleza. ¿En qué sentido disfrutar de la naturaleza?
saber vivir cada momento que se está teniendo como el único, ¿no? No se puede repetir. Ah, no, yo mañana vuelvo a dormir. No, no, no se trata de eso. No, 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 no se puede recuperar. Los científicos dicen incluso que no se puede recuperar una mala noche que uno tiene, ¿no? Ah, se me pegué una buena fiesta y ya mañana, no, 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 por más que duermas, no, no vas a recuperar. Es decir, cada momento de la vida es único y hay que disfrutarlo a plenitud, vivirlo a plenitud. O sea, para no estarnos lamentando después, una primera cosa. Es, mire, que no se vuelva para nosotros rutinario ver nacer el sol, ver caer el sol, ver la luna cómo se va apareciendo, creciendo cada noche, ver las estrellas, que no se nos vuelva rutinario, que no se nos vuelva rutinario el caminar por el campo, el caminar por la ciudad, el disfrutar el olor de las plantas, de la naturaleza, o sea, que no se vuelva rutinario. En el momento en que nos volvemos rutinarios, perdemos la sensibilidad. Entonces, una primera cosa es, sí. Una segunda cosa, el saber que la naturaleza está, sí, para nuestro beneficio, para alimentarnos, etcétera, pero no es que nosotros seamos como el que exprime la naranja y le saca todo el zumo y después se come hasta el bagazo, sino que aprovechemos de la naturaleza, protejámosle, cuidemos, no usemos abonos químicos, insecticidas, etcétera, que le dañan la naturaleza. Tratemos de volver a lo orgánico. Eh, en, ¿Para qué? Para que la naturaleza nos aguante un tiempo más. Ojalá pudiera llegar a nuestros hijos, tataranietos, ¿no? Uno dice, ¿qué será de mi hija? Yo pienso, ¿no? Con nuestra esposa nos ponemos a ver, ¿qué será de nuestra hija cuando ella tenga 15 años, 20 años? ¿Cómo serán las cosas? ¿Qué pasará? O sea, uno póngase a pensar eso también, ¿qué dejamos para nuestros hijos? ¿Qué dejamos para nuestros nietos? ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos a cuidar la naturaleza para las generaciones que vienen detrás? Es verdad que solamente eso podemos hacer porque las grandes decisiones de cómo lo arman y lo desarman al mundo viene de las grandes potencias y de los gobiernos, pero al menos en la posibilidad que podamos, cuidemos. Cuidemos a nuestros animales, a nuestras mascotas. Claro, se ha puesto derechos a las mascotas, a los animales, pero no porque sean personas conscientes que digan, reclame el perro que a mí me pegaron y por eso denuncio a mi patrón, no, a mi amo, no puede hacer eso, pero se le ponen los derechos es para que el ser humano nos demos cuenta de que eso es una responsabilidad nuestra, cuidar, pero vemos cosas y cosas que hacen con las mascotas, ¿no? O sea, abandono, etcétera, o sea, el interés económico está sobre todas las cosas y eso hay que cambiarlo para poder disfrutar de la naturaleza. Otro punto también, hagamos algunas acciones ecológicas. Les proponía esto desde la universidad, ver qué posibilidad hay. Hagamos acciones ecológicas y reciclemos la basura, etcétera, todas estas cuestiones. Y demos gracias a Dios por la vida que nos da, la oportunidad de respirar, la posibilidad de poder tener algún lugarcito donde puedo reclinar la cabeza para dormir. O sea, hay tantas cosas por hacer. Yo creo que habría que tener muchas cosas teniendo presente de que en esta tierra donde estamos moviéndonos y hacemos nuestra historia y nuestro tiempo, tenemos gente junto con nosotros, especialmente muy necesitados, que esperan de nuestra ayuda. Abramos nuestro corazón. Esto como una pequeña sugerencia, digamos, de cómo hacer vida este tema de Dios creador del cielo y de la tierra. Muy bien, tenemos algunas tareas, así como disfrutamos de una película o disfrutamos escuchando una música, hay que disfrutar de la naturaleza. Así es. Muy bien, le agradecemos mucho, Danilo, por habernos aceptado este diálogo y habernos dado una amplia explicación del tema el cielo y la tierra. Le volveremos a invitar pasado unos meses para que nos ayude en este programa, pues, explicando nuevos temas, nuevos numerales del catecismo. Esperamos Gracias. contar Estamos con a su su ayuda. servicio, claro, con toda Bien, confianza. gracias. Esta ha sido, amigos y amigas, una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana
con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.